Yo, hermano, Hola, Idali, ya, Idali, vamos, Idali. y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Miren, fíjense, gracias, Idali. Miren, fíjense, leamos el 27, ¿no? Mientras ellos estaban presumiendo de algo, como tenían cargos, el señor Pablo habla de que debemos de servir. Y yo tomo este versículo de Mateo, porque justamente nuestro Señor Jesucristo fue el primero que nos enseñó a servir. ¿Qué dice? Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro servidor. O sea, ellos, los hermanos de la iglesia de Corintios, antes de querer ser alguien, tenían que demostrar que deberían de servir para que sean alguien, para que alguien los reconozca a ellos que realmente están cumpliendo con el llamado con el que el Señor les ha dado. En el versículo 28, por favor, ahí en el versículo 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. O sea, esto es un golpe para todos los que presumen querer eh, dirigir a alguien o en todo caso someter a alguien o creerse que son amos de las personas que están a su cargo y obligarles a hacer algo que de repente no es. Entonces aquí que dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué nos está diciendo en este versículo? Prácticamente nos está diciendo que cada uno de los que estamos aquí debemos de servir. Si alguien quiere ser mayor, si alguien quiere tomar el primer puesto, primero debe de servir. ¿Qué es servir? Lo primero que tenemos que entender de servir es cumplir con todas las cosas que el Señor demanda. Y aquí vamos a aprender a servir en las cosas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tenemos que hacer tales cosas que nosotros queremos hacer como servicio para Dios. Anunciar el Evangelio, publicar los anuncios, participar, invitar a personas, invitar amigos, sucesivamente leer la Biblia, participar en todo lo que podamos para poder servir a Dios en el Evangelio en el cual Él nos ha llamado para realizar. Fíjense, entonces, Pablo y Apolos dicen que ellos son servidores para que la gente pueda llegar a alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Pablo no se enfoca en otras cosas, como muchas personas se enfocan en sus ministerios. Pablo se enfoca en una sola cosa. ¿Y qué cosa es esa la que el apóstol Pablo se enfoca? En el Evangelio de Jesucristo, para que la gente pueda ser salvo por el Evangelio. O sea, Pablo se preocupa por las personas para que alcancen a la salvación en Cristo Jesús. Fíjense, él no se está preocupando en el ministerio quién canta, quién predica, él no se está preocupando en que quién tiene el cargo mayor, él no se está preocupando en eso. Él se está preocupando en servir, en llevar el evangelio. Porque para eso Dios nos llamó, justamente para compartir la palabra de Dios a otros que están perdidos y alcancen la salvación. Ahora vayamos al versículo 6, ¿sí? Ahí nos va a dar más detalles inclusive. ¿Sí? El versículo 6 de Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6. ¿Mm? Dice, lo voy a leer. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Otra vez, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo utiliza acá una parábola que viene a ser de unos agricultores. Por eso es que dice yo planté. Entonces está hablando de la parte de agricultura. Entonces dice que trabaja en una finca. O sea, Pablo y Apolos están trabajando
en una finca ahora, para su dueño. El dueño viene a ser Dios. Eso es lo que vamos a marcar. O sea, Pablo está utilizando una parábola para poder explicarles a los hermanos de la iglesia de Corinto para que entiendan y sepan cuál es su rol de ellos. Entonces, ¿qué dice? Pablo y Apolo, perdón, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo utiliza una parábola de unos agricultores que trabajan en una finca para su dueño. Aunque cada uno tiene su tarea, realizan en conjunto un trabajo complementario. O sea, aquí todos se unen, acá tiene que ver la unidad. Todos van a trabajar justamente para poder lograr el objetivo. Es lo mismo que acá vamos a hacer. Acá vamos a trabajar todos juntos para lograr un objetivo. Si alguien me pregunta, ¿cuál es el objetivo, hermano? Traer personas para Cristo. Que el Evangelio de Jesucristo alcance a las personas que no han conocido de Dios. Ese es el objetivo. Que las personas conozcan de Dios, que conozcan de su Creador, que conozcan de Jesucristo para que sean salvos. Todos trabajemos, no importa en qué área estemos, pero todos tenemos un fin, que la palabra de Dios alcance a toda persona que necesita de Jesucristo. ¿Para qué? Para que sean salvos y sean libres de sus pecados y de su condenación. Y lleguen a alcanzar el perdón de Dios. Entonces, todos están unidos, aquí dice Pablo. Pablo y Apolos están unidos trabajando en una finca. Son empleados del dueño. En este caso, ellos solamente son empleados. Ellos obedecen lo que Dios está diciendo. Lo que Dios le demanda es lo que ellos van a cumplir. No hay otra cosa más que ellos van a hacer. Ellos van a cumplir con todas esas cosas. Lo que le diga el dueño, eso van a hacer. Y aquí también nosotros entendemos que la palabra, si nos pide algo Dios, como empleados de Dios, es lo que tenemos que nosotros realizar. Eso es lo que enfoca, en este caso, el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Ustedes deben de enfocarse, prácticamente les está diciendo Pablo a la iglesia de Corintio, que deben de enfocarse en las cosas del Señor, en la obra del Señor. No estar presumiendo de algo como que porque tienen cargos deben de ser mejores que los demás. Eso no sirve para nada, dice Pablo, en pocas palabras. Y lo va a decir más adelante, inclusive. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo aclara que este campo en el que laboran él y Apolos como compañeros de trabajo al servicio de Dios es la iglesia. Con este lenguaje, Pablo comunica una vez más a los corintios que en la iglesia no se trata de enseñanzas rivales, es decir, ¿quién es mejor? No es quién enseñe mejor. Vamos a hacer un ejemplo en nuestra congregación misma, ¿no? No es el hermano Armando que les enseña hoy, mejor que el que está en el día sábado, ni tampoco el que predica los domingos o el que ministra en las alabanzas. Ninguno de ellos o nosotros somos mejores. Todos somos colaboradores del Señor y todos debemos de obedecer la palabra de Dios con la intención de alcanzar a otros para que reciban a Jesucristo. Ese debe de ser nuestra función en general. ¿Sí? Lo pongo así y me pongo como primera persona dentro para que podamos llegar a entender y comprender la palabra de Dios. Entonces Pablo dice eso, que hay una comunicación entre nosotros, que no tenemos que tener rivalidad, al contrario, debemos de unirnos. En ese aspecto debemos de llegar a compenetrarnos tanto al punto que nos llegamos a necesitar los unos a los otros. Todos los que enseñan, todos los que son maestros, todos los que predican, todos los que son líderes, todos los que tienen un cargo ministerial dentro de una congregación en general, debemos de compenetrarnos, unirnos, estar juntos y participar en el mismo objetivo de las cosas del Señor. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando dice, yo planté, Apolo regó,
pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, prácticamente lo que está diciendo Pablo aquí es que el trabajo de Pablo y el trabajo de Apolos no sirve para nada si es que Dios no le da el crecimiento. Si Dios no está en la obra, si Dios no participa, de nada sirve que los apóstoles que estaban en el tiempo de Pablo, no sirve para nada su trabajo. Dios es el que da el crecimiento. Los demás solamente son trabajadores, como cada uno de nosotros. Somos trabajadores de Dios. No tenemos que presumir de algo. No tenemos que jactarnos de algo. No podemos decirnos, yo tengo un cargo, tú no tienes. Tú tienes que hacerme caso a mí. Eso no podemos decir. Porque todos somos servidores de Dios, todos somos empleados de Dios, todos trabajamos para la obra de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo plantó, Apolos regó. Esa parte lo vamos a ver. ¿A qué se refiere cuando Pablo dice plantó y Apolos regó? Todavía estamos en un proceso de poder ver los siguientes versículos para comprender cada cosa que está diciendo el apóstol Pablo aquí en el libro de Primera de Corintios, ¿sí? Entonces tenemos que ver y analizar cada cosa aquí. En el versículo 7, ahí nos va a hablar un poquito más de esto que está hablando acerca de que uno riega y uno planta, ¿sí? Ahí está. ¿Alguien podría darle lectura, por favor? ¿Sí? Sería muy bueno que compartan con sus hermanos también en la lectura. ¿Alguien quiera leerlo, por favor, la palabra de Dios? Yo, hermano. Gracias. Así que ni el que diga, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Muchísimas gracias. Fíjense, entonces, si leemos, juntamos este versículo 6 y el versículo 7 que acaba de leer nuestra hermana, es el mismo, porque dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y luego dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Fíjense, hay una conjugación de palabras ahí en la que están participando. Pero, ¿qué quiere decir esto en el versículo 7? Así que, esa palabra así que cambia muchas cosas en un contexto. Dice, así que, con esta palabra Pablo regresa justamente al versículo 5. Así que, en ese versículo 5 está diciendo, ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Así que, ¿qué es pues Pablo y qué es Apolos? ¿Cuál es su respuesta a esto que está diciendo? Así que está diciendo que ellos no son nada. Son humanos como cualquier persona, que han recibido a Jesucristo, que han creído en Dios, que le sirven a Dios, pero que no son nada. Y si ellos llegan a hacer algo, es por la misericordia de Dios. Fíjense, eso es lo que está diciendo Pablo. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, dice. O sea, Pablo dice, nosotros, tanto Pablo como Apolos, no somos nada. No podemos transformar la vida de las personas. No podemos cambiar la vida de las personas. ¿Y por qué no pueden cambiar? Porque ellos necesitan de Dios. Por eso es que dice, sino Dios que da el crecimiento. ¿Quién hace el que transforma la vida de las personas? Es Dios. ¿Quién hace que las personas que están necesitadas de algo dejen de tener esa necesidad? Dios. Si alguien está enfermo, Dios hace la obra. Si alguien está pasando por un tiempo tan difícil, Dios hace la obra. O sea, Dios es el que transforma y le da vida y le da salvación a esa persona necesitada. Por eso es que Pablo dice, así que ni el que planta es algo,
ni el que riega. Otra vez, en pocas palabras, él dice, no somos nada. No son nada. Ninguno de los que estamos, ni yo soy nada. Yo solamente pongo como primera persona, yo solamente soy un servidor del Señor. Nada más. No soy nada. Y si algo he sido, o si soy, sería por la misericordia de Dios, pero eso lo tendrá que decir Dios. Ni siquiera yo mismo puedo decirlo, porque tampoco no soy nada. Pablo mismo lo dice de esa manera. Todos los que servimos no somos nada, solamente servidores del Señor. Fíjense, cómo es que Pablo les enseña a la iglesia de Corintios de que ellos, los maestros, los líderes y los pastores y los que estaban encargados de algo, les está diciendo, ustedes no son nada. Más bien tengan mucho que agradecer a Dios porque Él ha tenido misericordia de ustedes para que sean salvos por Jesucristo, quien murió en la cruz. Fíjense cómo es que Pablo les da a reflexionar a ellos al decirles que ellos no son nada, que si están en la iglesia, que si son salvos, que si tienen algún don, que si tienen algún cargo, no ha sido por méritos propios, sino más bien ha sido por la gracia de Dios, por su misericordia, porque Él ha enviado a su Hijo Jesucristo para salvarlos de la condenación. Eso es lo que está diciendo Pablo. Imagínense que ellos que están ahí, que se consideraban alguien, ni Pablo mismo se considera algo. Él dice, no soy nada. Si Pablo dice eso, los demás no tienen ni siquiera por qué jactarse de algo. Siendo Pablo quien Dios o nuestro Señor Jesucristo lo llamó para su servicio. Fíjense cómo es que el apóstol Pablo llega a ese punto. Eso lo lleva a una reflexión justamente a los hermanos de la iglesia. Que dejen de presumir, que dejen de jactarse de algo, que dejen de decir yo soy el líder, yo mando, yo hago acá lo que yo quiera, ustedes se tienen que sujetar a mí. Eso deben de dejarlo, porque eso no se lo ha ganado uno. Si Dios lo ha puesto ahí es para que sirva, y sirva en la obra del Señor. Así es como Pablo les va a corregir, y los está haciendo de esta manera. También, obviamente, nos lleva a nosotros a una reflexión. Ahora vayamos al versículo 8, por favor. A ver, mientras nuestro hermano Josué va poniéndolo, a ver si alguien desea leer, algún varón, alguna mujer que pueda leer, ¿sí? Para nosotros es un gozo que puedan leer, así que alguien que pueda leer con mucha confianza, con mucha libertad, ¿sí? ¿Alguien que dijo yo, por favor? Hola, ¿hay alguien que pueda leerlo? Hermano, ¿puedo leer yo, Abigail? Claro, por supuesto, tú lee nomás, hija, todos pueden leer, no tienen que pedir permiso, lean nomás. Léelo, hija. 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Amén, hermano. Amén, hermano. Entonces aquí justamente dice, ¿no? Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Acá hay una recompensa, aquí ya se agrega la palabra de una recompensa conforme a su labor. Entonces aquí ya Pablo nos va a hablar un poquito más de este tema. Vemos cómo Pablo y Apolos, ¿no?, tienen tareas específicas que realizar. Porque dice, el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque tienen tareas
específicas, los dos llegan a lo mismo, que es edificar la palabra de Dios en el creyente. Los dos llegan a lo mismo, son una misma cosa. No porque uno esté en un ministerio, vamos a poner de alabanza, y el otro esté en el ministerio, pues, de evangelismo, son diferentes. No, porque los dos son creyentes, los dos son hermanos, los dos son hijos de Dios, los dos han sido llamados por el Señor los ha restaurado los dos. ¿Qué tienen que hacer? El evangelista, un ejemplo sencillo, que le gusta hacer obras evangélicas fuera de la iglesia, necesita de el hermano que tiene un ministerio de alabanza. ¿Para qué? Para que justamente donde vaya el evangelista, también vayan los músicos. Todo se necesita. Pero sin embargo, en la iglesia de Corintios, eso no pasaba. Como en muchas congregaciones hoy en día, eso no pasa. Eso no sucede. ¿Pero por qué no sucede? Me preguntaría. Porque justamente ahí viene la envidia, ahí vienen los celos, ahí vienen las contiendas. No están dándose cuenta de que ambos son servidores del Señor y que no son dueños de sus ministerios. El dueño de todo es Dios. Entonces, aquí realmente dice que ellos comparten cada cosa, el trabajo. Dice, no hay cosa individual, como lo están haciendo justamente los de Corintios, ¿no? Las iglesias de Corintios, ¿no? Entonces dice, por lo tanto, el mutuo interés de ellos es singular. El crecimiento del cultivo hasta que dé una rica cosecha. Esa rica cosecha tiene que ver con las personas. Debemos trabajar juntos, dice Pablo, en la iglesia. Como nosotros también tenemos que trabajar juntos para tener una rica cosecha de personas que puedan alcanzar la palabra de Dios. Cuanto más estemos unidos, más podemos lograr los objetivos a los cuales Dios nos ha llamado. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Cada obrero debe de cuidar cómo construye, es decir, cómo enseña, ya que el fuego pondrá a prueba la obra de cada uno y así se determinará su recompensa. En cuanto a la recompensa, tenemos que ver en el versículo 14. Pero un ratito, antes de entrar a ese versículo, tenemos que darnos cuenta de que cada uno va a ser probado en su ministerio para recibir una recompensa del Señor. ¿Y cómo va a ser probado? Para eso vamos a leer el versículo 14 del mismo libro y del mismo capítulo. Ahí, por favor, si puedes poner el versículo 14, o sea, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 14. ¿Hay alguien que pueda leerlo, por favor? Le agradeceré mucho. ¿Sí? ¿Hay alguien que pueda leerlo? Veo que las mujeres leen más que los hombres. ¿Hay algún varón que pueda acompañarnos hoy, una voz así fuerte, que pueda leer con mucha fuerza para todos nosotros? ¿Sí? De repente Josué, ahí está el hermano José Tirado, Josué Ochante, o tal vez José también que nos acompaña, José Antonio, o Anthony también puede ser, ¿no? Christopher, Samuel, o nuestro hermano Fernando también que nos acompaña, seguro. Alguien que pueda leerlo, por favor, algún varón. Yo, hermano. A ver, por favor. Sí, a ver, dice. 1 Corintios 3:14. Si permanecía la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Amén. Muchísimas gracias. Fíjense entonces, cuando hablamos de que va a recibir una recompensa, tiene que ver justamente con esta parte. Dice,
si permaneciere la obra, o sea, todos quieren hacer la obra, pero todos no pueden edificar bien. Es decir, a veces se acaba o no funciona, se cierra, o al último uno mismo dice, no puedo continuar. Todos se fueron. No funciona. ¿Por qué no funciona? Porque de repente no está edificando la obra en la cual el apóstol Pablo ya había edificado. Y esto es en Jesucristo. Quiere decir que muchos, y esto es lo que dice Pablo, que muchos están edificando sobre Jesucristo una edificación falsa. Están torciendo la palabra de Dios o están añadiendo cosas del mundo y no las cosas del Señor. Entonces, como van edificando algo que ya estaba puesto como base, que viene a ser Jesucristo y la cruz en la que murió Jesús, entonces Pablo dice, todos van a ser probados para ver si sus obras son las que van a permanecer. En el versículo 14 dice, si permaneciere la obra. O sea, no todas las obras van a permanecer. ¿Por qué no van a permanecer? Porque algunos han edificado cosas que no tenían que poner sobre algo que ya estaba puesto como base, que viene a ser Jesucristo. Dice, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recién la recompensa. Ahora, esa recompensa no es que lo va a recibir ahora, sino cuando venga el Señor. O sea, esa obra que se está realizando, donde se va a sobreedificar, tiene que permanecer hasta que venga el Señor. No es 2 meses, no es 3 meses, no es 4 meses, no 2 años, ni 3 años, ni 10 años, ni 15 años. Estamos hablando hasta que venga el Señor. Bueno, nosotros nos podemos morir, pero si la obra permanece, quiere decir que ha sido edificada en Jesucristo. Porque otro lo va a tomar y va a seguir edificando lo que ha sido enseñado en su propia vida. Ahí recién recibirá una recompensa. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo a los que estaban en la iglesia de Corinto. Porque ellos estaban edificando en el Señor algo, doctrinas falsas, a las cuales habían inducido a los hermanos a realizar tales cosas. Eso lo vamos a ver en los siguientes estudios, pero ahorita nos vamos entrando solamente para dar como pequeñas luces de lo que estaba hablando el apóstol Pablo. Más adelante ya veremos lo que es la fornicación, como les decía, el adulterio y todo lo demás que vamos a encontrar, porque ellos estaban edificando cosas que no tenían que edificar dentro de la iglesia, olvidándose justamente de las cosas del Señor. Por eso es que Pablo dice, no pueden edificar ustedes tales cosas donde ya ha sido edificado el Señor. No pueden poner otros tipos de enseñanzas donde ya se habló de Jesucristo. Ahí se va a probar justamente a ver si esa obra es la que permanece o no. Y si permanece, recibirán su recompensa. Versículo 9, y nos queda solamente el 9 y el 10. Ya vamos a terminar, chicos. Perdonen por el tiempo, porque como entramos un poco tarde, siempre a veces nos puede pasar muchas cosas, pero gracias porque ustedes están aquí y ya vamos a terminar. A ver, ¿me ayudas, Josué, ahí con el versículo 9? Perfecto. Voy a leerlo, ¿sí? Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Una vez más dice, porque nosotros, vamos a incluirnos todos nosotros, ahora acá, porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Qué somos nosotros? Colaboradores de Dios. Todos, maestros, apóstoles, en el tiempo de Pablo, ¿no? Maestros, apóstoles, profetas, algunos que tenían los dones, ¿no? Los dones, ministros, tanto de alabanza, de adoración, de oración,
evangelismo, todos son colaboradores de Dios. Todos. No hay ninguno que sea mayor que el otro. Todos son iguales delante de Dios y todos son colaboradores de Dios. Aquí no hay envidia. Eso es lo que está diciendo Pablo. No debería, porque todos son colaboradores del Señor. Bien, vamos a ver aquí entonces, dice, Pablo y Apolos son compañeros de trabajo en una causa común y le pertenecen a Dios. Todos pertenecen a Dios. Todos le pertenecen a Dios. No es que yo no le pertenezca, no es que Pablo no le pertenezca, todos le pertenecen a Dios, dice. Y que los corintios, por lo tanto, no pertenecen ni a Pablo ni a Apolos. Con esto Pablo está diciendo, no estén utilizando otra vez los nombres de Apolo, de Cefas, de Pablo, o de algunos que nombraban el nombre de Cristo, ¿no? O de Jesucristo, ¿no? Como si fueran grupos, ¿no? Para poder presumir de algo. Entonces Pablo vuelve a repetir, por lo tanto, no pertenecen ni a Pablo ni a Apolos, porque ellos también pertenecen a Dios. Todos pertenecen a Dios. Nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Al mismo tiempo, dice, vosotros sois edificio de Dios. Ahí está el texto, ¿no? Edificio de Dios. Esa parte lo vamos a ver porque va a ser muy importante la parte del edificio de Dios. Pablo y Apolos están unidos a él en el ministerio del evangelio. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Todo. Lastimosamente, en la iglesia de Corintios y en el tiempo en el que vivimos, algunos dicen, no, yo estoy a cargo del ministerio de tal, de cualquier ministerio, así que aquí tú no te puedes meter. Aquí tú no puedes decir tal cosa, porque este es mi ministerio. Y ahí hay un error. No es el ministerio del hermano, de la hermana, de quien sea. Todo es de Dios. Todo lo que hay dentro de una iglesia es de Dios. No es del hermano, no es de la hermana, no es de tal persona. Todos somos colaboradores de Dios y todos debemos de servir de acuerdo a lo que Dios establece. Pero eso muchas personas no lo entienden. Entonces ahí hay un problema. Por eso es que hay divisiones dentro de muchas congregaciones de hoy en día y en el tiempo del apóstol Pablo. Justamente en la iglesia de Corintios había muchas divisiones porque algunos pensaban que eran sus propios ministerios y no se daban cuenta de que todas esas cosas le pertenecen justamente a Dios. La iglesia le pertenece a Dios, por consiguiente. No pueden permitirse que uno diga yo soy de Apolos o yo soy de Pablo y que el lema legítimo es todos somos de Dios. Otra vez, todo es de Dios y todos somos de Dios. Con esto Pablo afirma que todos somos servidores de Dios y que todos trabajamos para Él, o sea, para el Señor. Por supuesto que aquí el propósito de Pablo es corregir una percepción desordenada en cuanto a los ministerios, justamente en la parte que les estoy compartiendo hace unos momentos, ya sean apóstoles, ya sean pastores, ya sean líderes, copastores, encargados de algún ministerio, ¿no? De alabanza, o consejeros, o directores de niños, o adolescentes, ¿no? etc., ¿no? Etcétera, en todo caso. Tienden a pensar que la iglesia es de ellos. De labios para afuera reconocen que la iglesia es de Dios, pero fuera de eso actúan como si fueran que los ministerios son de ellos. Saben que es de Dios, pero actúan como si fuera que los ministerios de cada líder que está encargado es de ellos. Y ese es un grave error, porque no debe de ser así. No es así ni debería de ser así. Entonces ahí ya Pablo comienza a exhortarles a ellos
¿no? Para que entiendan de que el que gobierna y el que es cabeza de toda la iglesia es nuestro Señor Jesucristo, por el cual Dios le ha dado toda autoridad a su Hijo, a Jesucristo. Y todos tienen que rendirle cuenta a Dios. ¿Mm? Entonces, en ese punto de vista. Pero hay temas como, por ejemplo, que muchas personas también ven, ¿no? Sus acciones que no son buenas dentro justamente del ministerio, ¿no? Y que ellos mismos se apoderan de ese ministerio. A veces no quieren dejar ni siquiera parte de ello, del ministerio, porque no quieren que otros tomen o guíen a otras personas, ¿no? Se apoderan de esa parte. Entonces ahí ya vemos la naturaleza del creyente, ya no el creyente que vive en la obediencia a la palabra de Dios, sino más bien al creyente que está sometido a su naturaleza, ya sea del viejo hombre o ya sea de la naturaleza pecaminosa que viene a ser el celo, la envidia, el egoísmo y la división. Entonces, volvemos al tema de la semana pasada, serían como bebés. Ni siquiera llegarían a ser niños, sino como bebés, que actúan de acuerdo a sus pensamientos, a sus ideas, a lo que ellos creen, pero no a lo que Dios ha establecido. Y por último, vamos a ver el versículo 10. Con esto terminamos, chicos, y gracias por esperarnos hasta aquí. Vamos a terminar con el versículo 10. ¿Alguien que quiera darle lectura, por favor, para leer este último versículo? ¿Sí? ¿Alguien que quiera leerlo, por favor? Para terminar. ¿No? ¿No hay nadie? Yo, hermano, A ver, por favor, léelo. conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como el perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Uh-huh. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿no? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Como apóstol, Pablo se caracteriza aquí en este versículo, como un maestro albañil, porque dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto. O sea, él se considera como un albañil que Dios capacitó para poner el fundamento de la iglesia en Corinto. ¿Cuál es ese fundamento? Lo vamos a ver. Pero otro levanta el edificio, otro, en este caso está hablando justamente, no lo nombra, pero se da a entender que está hablando de Apolos. O sea, quien puso el fundamento fue Pablo, el apóstol Pablo. Pero el que ha levantado, ¿no? El edificio ha ido construyendo, ha sido Apolos. Entonces, Pablo quiere dejar cerrado el asunto del fundamento con el que él puso, es decir, la base que es Cristo Jesús. O sea, el fundamento de la iglesia es Jesucristo. No hay otro fundamento en ningún otro lugar, en ninguna congregación puede haber otro fundamento que no sea Jesucristo. Jesucristo es el fundamento, es la base principal. Antes de construir una casa tiene que haber una base. Si no está esa base, la casa, por más que la construyan, no sirve. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que necesita la iglesia reconocer que hay un fundamento, hay una base, y esa base es Jesucristo. El Jesucristo crucificado, muerto en la cruz y resucitado de entre los muertos, por la gracia y el poder de Dios, para que todos crean en Él y puedan alcanzar salvación. Él es el fundamento. Pablo dice que Él ha puesto el fundamento que es Jesucristo.
otro lo ha edificado, otro ha levantado sobre lo que ha puesto como fundamento el apóstol Pablo, dice. Nadie le puede cambiar, o sea, acá nadie puede cambiar el fundamento. Esta agrupación humana llamada iglesia tiene único fundamento, que es Jesucristo. Pablo les recuerda a los corintios una vez más que su fe está fundada en la persona llamada Jesucristo, quien vivió, actuó dentro de la historia humana de tal forma que resucitó de entre los muertos. Esto último, el hombre humilde, es un hombre humilde, es también el Cristo, el Mesías. En este caso, todo aquel que ha creído tiene que esperar también su segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, por la cual todo ha sido por él. Pero antes de terminar, aquí hay una parte que quiero rescatar. Dice, Pablo puso el fundamento para la iglesia. Otro está edificando ahora sobre el fundamento, pero que este otro cuide cómo edifica. El fundamento que Pablo puso, otra vez, es Jesucristo. Pablo exhorta a los corintios a tomar conciencia de que sus acciones construyen también llevan a construir también, o tal vez a destruir lo edificado. Fíjense, dentro de la iglesia hay personas que pueden edificar, construir dentro del fundamento una base sólida, pero también hay hermanos o hay personas que sobre el fundamento construyen mal y destruyen lo que se ha puesto como un fundamento. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con esto? Que hay hermanos que enseñan doctrinas falsas, que llevan enseñanzas del mundo, o que meten a la iglesia cosas del mundo, y van edificando y no se dan cuenta que están destruyendo a la iglesia que viene a ser Jesucristo. Que van arrastrando cosas del mundo, que añaden a la iglesia cosas del mundo y están edificando dentro del fundamento algo que al final puede arrastrar o confundir a los hermanos que están dentro de la iglesia. Pero también hay hermanos que edifican la iglesia y lo ponen como algo sólido porque no quieren que se pierdan los hermanos y además de eso quieren que crezcan o alcancen la estatura de Jesucristo, que conozcan la verdad tal cual Dios nos enseñó. Entonces, con esto terminamos y quiero darles a entender. Hay que saber edificar nuestra congregación, que viene a ser la congregación de Dios, que es la iglesia de Dios. Hay que saber qué ponemos sobre el fundamento. ¿Qué cosas ponemos en el fundamento que viene a ser Jesucristo? Las cosas que están escritas o las cosas del mundo que nosotros traemos a nuestras congregaciones en la cual servimos. Todos somos servidores de Dios. Ninguno puede jactarse de algo. Todos los ministerios no son nada si no está Dios allí, porque el crecimiento lo da Dios y todos debemos estar unidos para el trabajo. Ahora bien, aquí, nosotros estamos todos aquí, todos los que están aquí, son aproximadamente 20 personas. 20 personas que están aquí. ¿Qué debemos de hacer? Este grupo que está aquí y que de hecho que son más los que no han podido también entrar. Podríamos haber sido 28 o posiblemente 30. Entonces quiere decir que nos faltó algunas personas que no han podido entrar por X razones. Pero los que estamos aquí, yo me dirijo a ustedes. Si Dios nos ha llamado para que seamos colaboradores de su obra o servidores de Dios, también nos delega un trabajo. Queremos edificar este grupo. Queremos crecer y para eso nosotros nos necesitamos los unos a los otros.
Yo los necesito. Dios nos ha llamado para justamente alcanzar a otras personas. Dios nos ha llamado para poder compartir el evangelio a otras personas. A todos los que están aquí y a los que ustedes puedan compartir. Nadie de nosotros puede ser egoísta. Al contrario, tenemos que estar unidos para poder alcanzar, para tener una mejor cosecha, para poder tener los frutos que vienen a ser las personas nuevas. Es tiempo de que ustedes mismos, es tiempo de que nosotros mismos, me incluyo yo, podamos trabajar juntos, unidos, porque el crecimiento lo da Dios. Ninguno de nosotros debe de presumir de algo, ninguno, ni el que enseña, ni los que ustedes escuchan, ninguno, porque todos somos colaboradores y servidores de Jesucristo y de Dios. Con esto ya yo termino aquí, pero antes de eso, quiero compartirles algo que el domingo estuvimos en el ayuno y el pastor Abraham me pidió que les haga una consulta. Para los que no han sido bautizados, el pastor me encargó que les comunicara. Todo aquel que no ha sido bautizado y quisiera bautizarse, no es algo obligatorio, sino que sienta en su corazón, y el que crea realmente estar dispuesto a seguir el camino del Señor sin arrepentimiento, sino más bien con una gran sinceridad de su corazón, que está convencido y que ha tomado esa decisión ya de hace buen tiempo atrás, puede escribirme a mi WhatsApp y decirme, hermano, yo me quiero bautizar, yo de verdad sí quiero hacerlo. Entonces yo le explicaré qué cosas debe de tomar, algo. Y después yo le voy a comunicar al pastor y seguro el pastor les va a enseñar a los que quieren bautizarse. ¿Sí? El bautizo va a ser a partir de octubre, así que ya no falta nada. Entonces, piénsenlo bien. Los que han decidido ya y han determinado querer algún momento bautizarse, esta es una gran oportunidad, pero el tomar una decisión es algo serio, es algo que uno mismo ha decidido de todo corazón seguir a Jesucristo. Entonces me escriben al WhatsApp y yo les voy a responder, ¿sí? Ahora sí, invito a una persona que ya estaba encargada para poder orar. Por favor, ¿nos ayudas con la oración? Que hoy nos vaya bien, que Dios nos bendiga toda la semana, que Dios nos guarde y sobre todo que la palabra de Dios sea viva y eficaz en cada uno de nosotros. ¿Sí? Por favor, ¿nos ayudas? Sí, hermano. A ver. Creo que, a ver, voy a hacerle recordar, creo que no me escuchó, no está. Lía, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Sí, sí, hermano, aquí estoy. Ya, perfecto. ¿Nos ayudas con la oración? Sí, sí, hermano. ¿Me Perfecto. escuchan bien? Sí, te escuchamos, claro, por supuesto que sí. Hermanos, un favor, ¿podrían prender sus cámaras, sí, en el amor del Señor? Porque creo que amamos al Señor, para poder todos orar juntos y vernos también a la vez y compartir un momento de oración mientras nuestra hermana nos dirige. Gracias, Abigail. Idalí, ¿nos ayudas, Idalí, por favor, con la oración? Hermano, ¿me escucha? Perdón, Lía, ¿nos ayudas, Lía, con la oración? Sí, te escuchamos. Sí, hermano. No voy a, más bien discúlpenme si no voy a poder prender mi cámara, es que mi señal estaba fallando y si prendo me va a sacar del Zoom. Ya, Entonces, ok, no hay ningún problema, está bien. bueno, les invito a cerrar sus ojos y vamos a orar al Señor. Señor Jesús, muchas gracias por este día, Señor. Te pido que por favor bendigas a todos los hermanos que han estado aquí presentes, que han separado su tiempo. Bendícelos, Señor, cuídalos grandemente, porque han separado ese tiempo para
escuchar tu palabra, para escuchar tu mensaje, para saber qué es lo que nos quieres decir. Guíanos, Señor, en cada momento, en nuestras vidas, en nuestro día a día, porque a veces estando en el mundo hay muchas cosas que nos quieren distraer y que nos quieren apartar de ti, pero Señor, guíanos, cuídanos, apártanos, Señor, solamente para ti, para seguir aprendiendo, para seguir buscándote, para seguir anhelando de ti. Pon ese fuego, Señor, en nuestros corazones para buscarte. Y con este mensaje, Señor, que quede retumbando en nuestros corazones en cada momento, que sigamos reflexionando en tu palabra. También, Padre mío, bendice la obra de los encargados, Señor, que están haciendo este proyecto tan maravilloso, de poder conocer tu palabra y que más personas se puedan sumar a este proyecto, que más personas puedan conocer de ti, que más personas se puedan acercar a ti, Señor, porque hay tanta gente que necesita de ti, que no sabe, que está sufriendo en las calles. Por favor, Señor, ayúdanos, úsanos a nosotros para ser esos mensajeros, esos edificadores, Señor, aquellos que podamos compartir la palabra, las semillas, Señor, que tú tienes para otras personas. Gracias por este día, gracias por un día más de vida, gracias por los alimentos que nos das, gracias porque somos muy afortunados de conocerte y de ser partícipes de esto, Señor. Cuida y bendice a todos mis hermanos, que espero poder conocerlos algún día, Señor, guárdalos. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Bien, chicos, antes de despedirnos, prendan sus cámaras, por favor. Nuestro hermano Anthony o posiblemente Josué nos pueda tomar unas fotos para ponerlo ahí en el grupo de la iglesia, ¿sí? Josué, ¿estás ahí? ¿Puedes tomar una foto, sí? A los chicos, a todos los que estamos aquí conectados, prendan sus cámaras, ¿sí? Por favor, así podamos participar todos nosotros. Ok, chicos, vayan prendiendo sus cámaras. Ahí antes de tomar la captura. A ver, son todos, ¿no? Que pueden aprender. Sí, yo creo que Ok, todos. ok, ahí. Bien, de frente, chicos. A ver, una más, chicos. Alguien está mirando al techo, creo. Así, A ver, a ver. Una más. con arreglo, ¿no? Supongo yo. Ahí está. Ya, perfecto. Bueno, chicos, Dios me los bendiga y gracias por estar aquí. Gracias, José Antonio, por estar con nosotros. El miércoles me gustaría verte de nuevo, que participes con nosotros. Y chicos, saluden a José Antonio que nos visita hoy y que esperemos que esté siempre. José, ¿algunas palabras de repente? José. Gracias por haberme estado en este grupo. Gracias, igual. Bendiciones, chicos. Dios me los bendiga a cada uno hasta el miércoles. Cuídense. Chicos. Hermano, cuídese. Gracias. Bendiciones, José Antonio. Cuídate. Dios lo Bendiciones a bendiga, cada uno. chicos. Bendiciones, Flor. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Cuídense, Saraí, Ángelo, Débora, Samuel, Christopher, Josué Ochante. Bendiciones. Lía, gracias por la oración. Gracias a cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Hermano, cuídese. Gracias. Bendiciones.